¿Qué fe es? ¿Qué fe es? Es la fe que salva, no es el don de fe. Y esta fe, todos lo tenemos para ser salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Vean, ¿para qué fuiste creado? Entonces no nos jactemos de las obras que nosotros hacemos. ¿Saben por qué cayó David cuando censó al pueblo? Porque él se estaba jactando de sus propias obras. Y en ese tiempo ya no reconoció a Dios, que no era el ejército que tenía lo que le daba la victoria. Y hay veces que la gente piensa, mi trabajo es el que me da de comer, esto es lo que me da de comer, es que mi mamá es la que me ayuda. Tu mamá es movida por el Espíritu Santo para ayudarte. El trabajador, ¿sí?, o el empleado es movido, el empleador, o sea el dueño, para darte un trabajo, y tú lo bendices a él también, como a través de tu trabajo, pero es Dios. ¿Me explico? Es una reciprocidad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados. O sea que si una persona aquí no tiene la facultad de hacer buenas obras, endurece su corazón, ¿qué está pasando? O no es cristiano, o qué, o endureció su corazón. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Qué se tiene que hacer con la tierra que está dura? Se tiene que arar ese corazón. ¿Sí? Tiene que ararse para que la tierra sea removida nuevamente y el agua pueda penetrar. Entonces somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dios las preparó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces el cristiano debe de ser no una persona que se dedique a hacer labor social, sino una persona que a través de lo que hace y de las buenas obras y de la preocupación por los demás, adore a Dios con las buenas obras que Dios creó en él. Porque hay mucha gente que se jacta, no, es que yo doy, es que yo hago. Pues sí, qué bueno, pero ¿sabes qué? Si tú lo dices, dice la palabra, ya tienes tu recompensa. Porque la recompensa es quién lo está oyendo. Pero si tú eres una persona que va a ser natural, te vas a tener esas buenas obras. Pero ¿quién las preparó? Dios. Esas son las obras que producen fruto para vida eterna, las que dan evidencia que eres cristiano. Pero las obras para ser salvo, no. Solamente es a través de quién? De Jesús. ¿Cómo estaban los Gálatas? ¿No? La palabra deudor advierte la conciencia de un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador. Regularmente era un administrador. Y este mayordomo es de ser portador responsable de nuevas, ¿sí?, de infinita importancia o de buenas noticias. ¿Que provienen de dónde? Que provienen del cielo. Pablo, ¿a quién era deudor? A todas las clases sociales. Díganme ustedes, ¿quién de aquí se siente mal con gente, va a tener una conversación con gente millonaria? ¿Quién se siente mal? ¿Puedo ver sus manos? Digo, no es para sacarlos a balcón. ¿Se sienten mal? ¿Quién se siente bien? Levanten sus manos. Y si no, me mintieron. ¿Verdad? Pues sí. A veces, ¿saben por qué no nos gusta relacionarnos con esa clase de personas? ¿Por qué creen? Menos, porque nos sentimos menos. No, tal vez ni sea orgullo muchas veces. ¿O que tienen mucho dinero ellos?
¿no? Tal vez no sea ni eso, sino que nos sentimos que no podemos tener una conversación con este tipo de personas. Puede ser eso. O puede ser también que la gente se sienta inadecuada o se sienta menos, insuficiente. Y algo que uno tiene que aprender es que tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y cuando te presentas ante una persona y cuando estás hablando con una persona, la investidura de hijo la tienes. Imagínense, por ejemplo, yo tuve contacto con directores generales de reclusorios, siendo yo un interno. Con los directores a veces había historiadores y me mandaban llamar. Y si yo me hubiera sentido menos ante esa situación, ¿estaba en una desventaja? Sí. ¿Por qué? Porque era un interno. ¿No? Pero intelectualmente, no. ¿Por qué? Porque yo no soy inteligente. Dios dice que cuando te presentes a esa clase de personas, no te preocupes en lo que vas a decir. Entonces no tienes que estar preocupado en ti, sino en lo que Dios te revele para decirle a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, ninguno de nosotros se debe de sentir menos, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Ellos no tienen ese Padre. Entonces Pablo se sentía deudor a toda clase de personas, a la clase alta, a la clase baja, al ignorante, al sabio, al tonto, al rico, al pobre, al deprimido, a todos se sentía deudor. ¿Tú te sientes deudor? ¿Te sientes así como que tienes una deuda con la sociedad porque Cristo te llamó? Eso es lo que nosotros debemos de sentir. Yo tengo una deuda social con toda clase de personas. ¿Puedes repetir lo que es un deudor? Un deudor es un mayordomo. Bueno, es como un mayordomo, es un administrador de los bienes de Dios para compartirlos con otra persona. Es el que se siente que debe algo. Ya sea a otros, pero que es importante que nosotros veamos que ese deudor habla directamente de parte de Dios. Usted en este caso, Pablo se sentía deudor de Dios, le debía a Dios, le debía a la gente, porque Dios le dio un mensaje para las personas. Fíjate tú ya estás aquí. ¿A cuántas personas has traído? A Cristo, no a la iglesia. ¿Eres deudor? No. Si no has traído a nadie, no eres deudor. Ahora, puede ser que si les has hablado que no han creído. ¿Me explico? Pero a lo mejor eres deudor en cuanto a no sabes cómo expresar el evangelio. Porque llegamos y les decimos a la gente, deja esto, deja aquello, deja el otro, y no te vistas así, y no veas la tele, y es que eso es malo, ¿qué así anduvo Jesús? Entonces es un evangelio diferente al de Jesús. Porque el evangelio de Jesús es que es buenas noticias. Y las buenas noticias es que tú, siendo perverso, malo, pecador, agresivo, drogadicto, mentirosa, arrabalera, lo que sea, Dios te perdona. Pero a veces le queremos montar a la gente cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Entonces somos deudores. ¿A qué? Deudores a muchas cosas. Me siento deudor a toda clase de personas, pero me siento también deudor en dar bien un mensaje y hablar bien del evangelio, porque el evangelio es para pecadores. Por eso los fariseos, y hay muchos fariseos en las iglesias, que Jesús no lo aceptaban porque él iba y se sentaba en la merced, en la soledad. Imagínense a Jesús hoy, siglo XXI. Muchos lo criticarían. Y la mayoría de la gente que no entiende lo estuviera criticando. Oye, pero es que está ahí con los marihuanos en la esquina.
Y entonces, ¿dónde quieres que esté? ¿Dónde quieres que esté Jesús? Con los marginados está Jesús. ¿Por qué? Porque si tú vas con la gente rica regularmente, la gente rica no necesita y no quiere, porque está saciado. Aunque Dios toca a toda clase de personas, y por eso somos deudores. Pero lo importante es que nosotros vayamos y que seamos realmente deudores a esta clase de personas, ¿sí? En Hechos 26, 17. Y vamos a terminar en esta comparación entre Pablo y Moisés. Pero vean ustedes cómo Hechos 26, 17. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. 26, 17. 17, ¿no? 26, 17. Sí, Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué dice? te envío. Vean, Dios es desafiante. Te va a enviar con la persona que no quieres ir. Yo así me encontraba en la isla, es algo que nosotros aprendimos. Aquí, ¿saben qué es lo que Dios aborrece más que la hipocresía? Algo que Dios aborrece es la hipocresía. Pablo fue enviado a quienes lo dañaron, lo persiguieron, lo querían matar. Nuevamente les fue enviado. Yo me acuerdo que en la cárcel te tenías que encontrar con gente, pues que ahí iba a vivir. Y habías tenido dificultades o diferencias y te tenías que enfrentar. Hay muchos que se desviaban, se daban la vuelta, pero yo aprendí a confrontar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dios te va a enviar a lugares donde no quieres ir. Pablo fue enviado aquí. ¿A quiénes? A los gentiles, sí, y al pueblo judío. Entonces Pablo se sentía deudor a ellos. Pablo se sentía con una inclinación de hablarles a ellos, aunque ellos eran sus enemigos, no solamente de él, sino principalmente de Dios. Y eso es lo impactante. Tal vez tú tienes a tu suegra, o tal vez tú tienes a un amigo, o tal vez tienes a alguna persona a la cual tú no quieres ir, y dices, es que yo les hablé. Pues dice la palabra que vuelvas a ir y persistas, pero con la actitud correcta. Porque si nosotros, no, pues tú vives así porque tú quieres. ¿Cómo? ¿Me van a recibir? Está fumando su cigarrote de marihuana, ¿no? Cualquier tipo de... Y tú llegas a su casa. No, ya te he dicho que eso es pecado de la... Mejor le dices que te dé un toquecito. Bueno, tampoco, ¿no? O sea, ese es el extremo. Cuando Conviértete a ellos. nosotros empezábamos, también empezaba Paco del Toro, que hace las cosas. Y entonces, pues él iba a venir. Y nos decía, no sean tan legalistas. O sea, ustedes ya cambiaron. Váyanse y fúmense un cigarrito con ellos y hablen como ellos. Háganlos para Cristo. Pablo se hacía a judío y a griego. O sea, no se trata de eso, ¿no? O podemos decir, no es malo lo que entra, sino lo que sale. Pero aquí vemos que era deudor a quienes. Y en el caso de Moisés, vean la diferencia. Porque a veces así somos nosotros como Moisés. Pablo estaba preocupado por toda clase de personas, pero Moisés no. En Números capítulo 11, versículo 11 al 15. Moisés desde el principio... Números 11, 11.
Gracias. Moisés estaba en una situación difícil porque el pueblo, ¿cómo era? Era un pueblo rebelde. ¿Y cómo es la iglesia hoy? Hay pastores que ¿qué dicen del pueblo? ¿Sabes que ningún pastor, ninguna persona que está de líder se debe de quejar de la gente? Ningún servidor se debe de quejar de la gente. Vean a Moisés. Vamos a ver la diferencia entre Moisés y Pablo. ¿Sí? ¿Ya tenemos 11:11? Sí. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comimos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me has pesado, que me es pesado, ¿qué? En demasía. ¿Ve la diferencia entre Pablo? Sí, hay muchas gentes en el cristianismo. Hay muchos líderes así que se empiezan a quejar en lugar de preocuparse. Yo les dije de este muchacho que se emborrachó, pero a mí me duele su vida. Y veníamos platicando a Mari Carmen y yo, decíamos, qué triste es ver la vida. O sea, no me dio coraje, me dio tristeza ver la condición en la que se encuentra. No es queja, pero es triste ver que Dios ha liberado a la gente y te duele en el corazón que Dios los ha liberado y nuevamente vuelven a caer en las cadenas y en la esclavitud y en las garras del diablo. Y no se pueden dar cuenta porque el diablo cegó sus ojos. Y nos da tristeza y angustia y desesperación. ¿Por qué? Porque es el sentir de Dios. Moisés no tenía el sentir de Dios, siempre se estaba quejando. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio él dio indicios de inseguridad, de falta de confianza y de visión. Y dice aquí, ya terminamos en el 15, estamos en el 14, dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, imagínense. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Moisés acerca del pueblo? Rápido. Que lo iba a exterminar. Sí, pero ¿qué le dijo que tenía que hacer él? Liberarlo. Que lo iba a sacar. ¿Cuándo Dios le dijo que él se tenía que hacer cargo de todos sus problemas? ¿Y a ti te ha dicho que te hagas cargo de todos los problemas de tus hijos? ¿Y a ti te ha dicho que te hagas cargo de todos los problemas de toda la gente? Por eso hay tanta gente que está en ese problema hoy. Quiere ser Dios. Ay, y es que yo tengo que darle de comer. Es lo que estaba diciendo Moisés. Ya, ¿sabes qué? Ya estoy harto de este pueblo. Se acabó. Pero la diferencia entre Pablo y Moisés es que Pablo tenía una preocupación correcta. ¿Cuál era? Fue enviado y podría decir, pero ¿por qué me envías otra vez a esta gente rebelde? Era la oportunidad nuevamente de ¿qué? De predicarles el evangelio. Y hay veces que yo, por ejemplo, la palabra dice que no hagamos vana la cruz de Cristo. Yo prefiero sufrir, o perder dinero. Por ejemplo, si le doy dinero a una persona, o voy a un taller, o lo que sea, yo prefiero, si es incrédula, perder el dinero, pero tener la oportunidad de hablarle de Jesucristo, que irme a pelear. ¿Y por qué? ¿Y por qué me robaste? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Porque ya no vas a tener otra oportunidad, te va a decir, oiga, ¿y usted es cristiano? Está mal él. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Para ver qué hay en tu corazón. No porque el otro haya sido él te robó, sino para ver qué hay confías en él, Dios te lo devolverá. ¿O no? A mí me ha pasado eso. Dios te devuelve lo que te roban.
Pero pierdes la oportunidad cuando sales y no, es que eres un ladrón y vas, y ese es pleito y patadas y todo. ¿Cómo? Necesitamos nosotros tener ese corazón como tenía el apóstol Pablo. Entonces somos deudores a toda clase de personas. Imagínate que Dios te mandara hoy a África a alguno de ustedes y que los mandara donde hay malaria, donde hay enfermedades gruesas y toda clase de enfermedades, y que tú digas, pero ¿por qué me envías a esta gente si esta gente es pecadora? Noé los maldijo, por eso están así. ¿Por qué yo tengo que pagar? No, somos deudores y necesitamos tener carga por la gente, principalmente por los de tu casa. Por eso uno es paciente. ¿Saben por qué yo estaba pensando? Digo, Padre, no permitas que nunca me enaltezcan, porque a veces uno, yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé. Yo a los 8 meses me emborraché siendo cristiano. ¿Y saben qué hizo Dios? Jamás lo volví a hacer. Pero Dios lo que hizo, que al otro día teníamos un evento y pasé. ¿Sabes a dónde me mandó Dios? Al mismo lugar donde yo me emborraché. Los demás, nadie sabía de mis compañeros cristianos. Íbamos a pasar una película. Nadie sabía que yo me había emborrachado. Nadie. Pero Dios sí. Y dijeron, tú te vas con fulano a tal, tú Ulises te vas con fulano a tal área. Exactamente en la zona que yo me había emborrachado, Dios me humilló. ¿Y saben qué? Tuve que poner mi cara de dolor, de decir, ¿por qué lo hice? Y todavía, y me decían, ¿qué? No, ya no nos vamos a echar otra enfrente del otro. Sentí una vergüenza, jamás volví a hacer eso, jamás. Por eso uno es consciente, por eso uno tolera cosas. ¿Por qué? Porque no se me olvida la paciencia que Dios tuvo conmigo, pero yo tengo que tener paciencia con los demás, porque tú eras una lajita igual que yo. Y si nosotros no entendemos qué es el Evangelio, que es para pecadores, en lugar de hacerles un bien a la gente, le vamos a hacer un mal. Soy deudor. ¿Deudor a qué? A tener compasión. Soy deudor a hablarles acerca de Jesús. Soy deudor, ¿sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y yo tengo que expresar lo que Dios me dijo. Sean deudores, siéntanse deudores. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendice este día, Señor, en el nombre de Jesús, y a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender esto de la deuda que nosotros adquirimos, Señor, cuando creímos, para que podamos